¿Cómo explicamos el fracaso rotundo del socialismo real? Eso. ¿Cómo explicamos la caída de la Unión Soviética? ¿Cómo explicamos la pobreza de Cuba, que además yo estuve, no me Sí, la sí, contaron? yo también he estado. Ahí está. Yo hablé con los rusos y bueno, no quieren saber de nada con el sistema socialista. ¿Qué tal, amigos? Buen viernes para todos ustedes. Una suerte de audición especial del Poder Real con la participación del economista José Antonio Roca, que le damos la bienvenida. También la participación de Danilo Silva, que le damos la bienvenida y que ayer se encargó de gran parte del Poder Real también, día jueves. Y bueno, hoy nos convoca a analizar un poquito lo que han sido las políticas del PUNOM, del Partido Único del Nuevo Orden Mundial. Vale decir, tanto sea coalición Frente Amplio como coalición multicolor, que se caracterizan por ser políticas que vienen digitadas, que son políticas foráneas, como me gusta ese término. Son políticas foráneas, vienen de afuera, vienen impuestas por todo el andamiaje, por toda la parafernalia institucional de las grandes corporaciones. Yo quiero ser bien claro en esto. Tanto el Frente Amplio como los multicolores han gobernado contra la clase trabajadora, contra el jubilado, contra el pensionista, contra el estudiante, contra el mediano y pequeño productor. Y le han dado absolutamente todo, bochornosamente todo, a las grandes corporaciones, al gran capital. Claro, en función de ello es que tenemos un país empobrecido. Se ha puesto la mira telescópica para la bala quirúrgica en la clase media. Se quiere destruir la clase media. Uno de los individuos que más perfeccionó el tiro quirúrgico contra la clase media fue Danilo Astori. Ni que hablar los tributaristas que aconsejaron la reforma tributaria del 2007. Yo no soy especialista en tributario, yo soy abogado penal, pero no se necesita mucho para poder advertir el ensañamiento del Frente Amplio y de los multicolores con respecto a la clase media. Entonces, hoy traemos un profesional de primer nivel, que evidentemente lo tenemos del lado alternativo, no lo tenemos del lado de la academia servil al proyecto agendista cleptocorporatocrático. Y por eso es que le damos la bienvenida y comenzamos preguntándole si estas conceptualizaciones que acabamos de exponer son reales, si las avala, si las matiza, en fin, lo que entienda pertinente luego de escucharla. Bien cerquita del micrófono, está. Bienvenido, economista José Antonio Roca. Bueno, primero que nada quiero agradecerle la invitación, es un gusto estar aquí charlando de economía, más allá que a veces los datos económicos que uno tiene que dar no son lo que uno quisiera o lo que uno pensaría que sería bueno para la población, pero bueno, uno de los deberes del economista es tratar de decir la verdad sobre cómo vemos la realidad, ¿no? Y de alguna forma coincido prácticamente en la totalidad con las grandes líneas de lo que tú mencionabas. Y es un poco el eje, pareciera que si hubiera leído el libro casi sin aliento. Sin aliento. Correcto. Con digamos, el eje del desarrollo del libro comienza por una presentación de el Uruguay hoy, por decirlo así, una especie de foto sobre cómo vemos el Uruguay hoy, de alguna forma con una economía estancada desde hace prácticamente 10 años, con una distribución cada vez más regresiva del ingreso, con una, digamos, una tributación que en definitiva cae sobre los sectores populares y sobre las clases medias y beneficia. No solamente no tributan los grandes capitales, sino que son receptores de digamos, de ingresos, de una transferencia de riqueza de parte de los diversos gobiernos que se han sucedido. Y bueno, después de presentar esta foto, digamos, tratamos de ver la película, cómo se llegó a esta foto. Es decir, que de alguna medida allí aparece en tanto el contexto internacional, el contexto regional y un poco la evolución propia de Uruguay, con un foco que está puesto prácticamente desde la década de los 70 a la actualidad. ¿Por qué de la década de los 70? Porque creemos que allí, con la dictadura, prácticamente se instauran las bases del modelo. A través del ministro B. Villegas, que plantea
muy claramente los grandes lineamientos, abrir la economía, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista financiero, atracción de grandes capitales. Y allí aparecen los dos grandes ejes que se han mantenido hasta el día de hoy, entre otros, ¿verdad? Pero en los cuales ponemos el foco también. Por un lado, la patria financiera. Perdón que lo interrumpa, pero es importante precisar de la población, porque es un término muy repetido. Y me gustaría que usted lo explicara un poquito. ¿Qué se entiende por abrir la economía? ¿Qué le decimos al vecino que está escuchando permanentemente el discurso? Hay que abrir la economía, hay que abrir la economía. ¿Qué es abrir la economía? Ahí está. Es, de alguna forma, liberalizar el funcionamiento de las grandes empresas. Ahí está. Es decir, en nombre de la libertad, lo que se hace es otorgar impunidad al gran capital. Ahí está. Y de alguna forma, permitir el ingreso de todo tipo de artículos, lo cual, en cierto modo, dentro de determinado ámbito puede estar bien, pero también todo eso destruye gran parte, o destruyó gran parte de la producción nacional. O sea que cuando criticamos la apertura de la economía, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista financiero, no planteamos que haya que cerrarla absolutamente. Planteamos que hay que seleccionar, que de alguna forma el Estado debe dirigir qué sectores importa mantener en el país como base de un desarrollo y en qué sectores hay que de alguna forma abrirse a la importación de determinados productos que son necesarios también para el país. O sea que a veces se nos hace una especie de trampa intelectual, por decir así. Cuando criticamos la apertura irrestricta, se dice, bueno, quiere cerrar la economía. No, lo que queremos plantear es simplemente una estrategia, una política económica que apunta a defender los sectores básicos, los sectores estratégicos. Lo que hacen además las grandes potencias. Hoy estamos viendo que Estados Unidos, cuando no puede competir con China, le pone aranceles para los autos eléctricos. O sea, lo que hace Europa también. O sea que cuando se habla de abrir la economía desde el punto de vista comercial, lo que estamos criticando es un poco esa apertura que ha llevado a la destrucción de industrias que han sido base del Uruguay. En la década del 70 había 200.000 trabajadores, 230.000 en la industria. Hoy por hoy si llegan a 100.000 es mucho. Todo eso también ha tenido un impacto sobre algunos aspectos básicos. El salario real. Somos un récord mundial. El salario real hoy, el poder de compra de los trabajadores, es menor a la década del 70. O sea que prácticamente 50 y pico de años atrás, el poder de compra de los trabajadores era mayor al de hoy. O sea que pese al aumento, a la mejora tecnológica, a la mayor productividad del trabajo, a todos los factores que podrían llevar a una mejora en la calidad de vida de los trabajadores, Sí, al contrario. Al contrario, el salario real cayó y además, lo planteamos allí en el libro, en un gráfico, que no es invento nuestro, simplemente basta entrar al INE, son las cifras oficiales. Si hiciéramos las cifras nuestras sería peor todavía, sería mayor la caída, pero para que no haya dudas tomamos las cifras que difunde el INE, ¿verdad? O sea, hay por allí una estadística de la evolución del salario real mes a mes, de 68 en la actualidad, y una de las cosas que uno puede ver es que, en definitiva, en estos últimos 50 años el poder de compra del trabajador ha caído. Y alguien puede decir, bueno, pero hay factores positivos, aumentó la ocupación. No, tenemos más desocupación que en la década de los 70. La tierra está mucho más concentrada. Y extranjerizada. Y extranjerizada, prácticamente, porque además a veces también se dice, bueno, allá en la década del XIX, en el siglo XIX también hubo extranjerización de la tierra, pero vamos a diferenciar entre el inmigrante que venía a hacer una pequeña producción, a trabajar, no es lo mismo que estas grandes corporaciones que vienen a saquear la riqueza del país, ¿verdad? La extracción del agua dulce, o sea, las condiciones naturales también han desmejorado. O sea que en definitiva el saldo que presentan estos últimos 50 años de patria financiera, de apertura comercial, en definitiva, de jugarse fundamentalmente a todo tipo de capital extranjero, que decimos que es como una especie de alcohólico. Es decir, que cuando viene un capital importante, en definitiva hay una mejora provisoria, pero después la situación se agrava. Por eso decimos que casi igual al que tiene el problema del alcohol, algún problema semejante, de adicción semejante. Porque eso le da una sensación de que está mejorando, pero en realidad cada vez el país se está hundiendo más. Y esto pasa con muchas de las grandes inversiones. Basta ver las últimas, ¿no? UPM, ha sido un caso casi emblemático en un sentido negativo. Ahora la entrega del puerto. Tenemos el récord de que entre 230 puertos en el mundo, Uruguay está en el lugar 200, aproximadamente, a partir de estos tratados, de estos acuerdos, de entregar también Secretos. el puerto. O sea, secreto, además. Secretos, de espaldas al pueblo. El pueblo cuando se entera ya está todo cocinado. Ya está todo cocinado, Ya con nos dicen, apariencia coima. ahí está. O sea que en definitiva, todo está mostrando un proceso de extranjerización, de concentración de la riqueza, de perjuicio para el pueblo, y esto va a ser un modelo. Entonces, lo que decimos que hay que cambiar el rumbo. O sea, decir que es fundamental. Uno podrá decir, bueno, no se puede cambiar de golpe, cuál es la transición, depende de las condiciones, depende de mil cosas, pero nos parece elemental la necesidad de un cambio de rumbo. Y lamentablemente hoy por hoy, los tratados vigentes con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, lo que se viene cocinando, marca que en definitiva muy probablemente haya una continuidad del rumbo o incluso una profundización, ¿no? Un poco va por allí, un poco también esto que tratamos de decir sintéticamente,
es un poco el desarrollo del libro, por decirlo de alguna manera. O'Donnell y Labatt vinieron ya con las instrucciones de las calificadoras de riesgo y de Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. ¿Diferencias importantes entre O'Donnell y Labatt? No, prácticamente marcaría en principio una continuidad. La idea de O'Donnell, por lo menos, es esa vieja discusión entre política de shock y política gradual. O sea, digamos, posiblemente el modelo O'Donnell sea más gradualista que el de Labatt. Que el de Labatt. Es decir, pero en definitiva, la idea básica, el rumbo, marca una continuidad. Y un factor que lo tuvimos en el día de las elecciones, el tema del sí, el tema de la reforma constitucional. ¿Por qué saltaron como engomado, por decirlo pronto y mal? Porque en definitiva el plebiscito rompía uno de los ejes o apuntaba a romper uno de los ejes de este modelo, que prácticamente es esa impunidad financiera, y de alguna forma también el decirle no a los grandes capitales que nos incitan a seguir con este proyecto. Y allí aparece un tema que también lo queremos mencionar rápidamente, quizás porque es un elemento que a veces se miente mucho. Se nos dice, bueno, puede ser terrible la pérdida del grado inversor, porque eso implicaría que nos cobrarían más por la deuda. Aumento de la tasa de interés. Un aumento de la tasa de interés. Ahora, cuando vamos a analizar cuál fue la tasa de interés estos años, la tasa de interés en dólares más o menos se mantuvo dentro de un rango que podemos estimar normal, regular. No bueno, pero por lo menos regular. Ahora, la tasa de interés que Uruguay pagó por los préstamos en pesos es terrible. ¿Por qué? Porque tasa del 9 y 10% en pesos con un dólar que estaba en baja y que la política apuntó a bajar el dólar para favorecer a estos grandes inversores, implicaba tasas que medidas en dólares, perdón si voy a un tema muy técnico quizá, pero la idea básica que queremos dar es un poquito esa, era del 12 o 15 o hasta más por ciento. Con lo cual, es una mentira que Uruguay paga poco por endeudarse. Uruguay pagó muchísimo por su deuda, porque pagó tasas de interés que en un mundo en el cual la tasa de interés andaba por 2-3%, Uruguay pagó tasas del 14, 15, 12, 10% en dólares, ¿verdad? Cuando llegamos a valor dólar, nos damos cuenta de lo que estuvo pagando. Entonces, todo ese versito de que el grado de inversor es muy conveniente porque se endeudamos muy barato, si hacemos buena letra, son buenos y nos prestan dinero barato, también cuando vamos a las cifras, es una gran mentira, ¿no? Increíble. Correcto. No, yo en realidad también, yendo en la línea de lo que preguntaba Gustavo con respecto a O'Donnell y Labatt, y por lo que entendí del libro, digamos, como que el gobierno multicolor, que está en la misma línea de políticas neoliberales, es más descarnado, con un digamos, un gasto social mucho más bajo, ¿no? Y por lo menos en el libro, que yo lo tengo acá, el libro de O'Donnell, en realidad se plantea también la preocupación por la cohesión social, porque claro, se están dando cuenta de que al vender la patria y al retasear cada vez más los servicios esenciales que tiene el Estado, con mala atención o privatizándolos directamente, en realidad la gente cada vez está peor, y eso en realidad está presente en la preocupación que tiene O'Donnell con respecto a la cohesión social. O sea que están viendo, digamos, que la gente cada vez va padeciendo más el retraimiento del Estado, y a su vez toda la venta que se hace de los recursos naturales, contratos secretos que tienen apariencia de coima. Entonces, también está presente, digamos, el tema de la renta básica como una forma de asistencializar a la gente, fidelizarla, digamos, a un ingreso del Estado mínimo, para mantener grados de cohesión, pero que en definitiva no apuntan a lo central, que es que los uruguayos cada vez tenemos menos trabajo, menos políticas de empleo, y cada vez más dependencia, claro, claro, para los sectores que no tienen empleo del Estado, pero la política, digamos, monetaria, política económica del país es sumamente dependiente de los capitales extranjeros que vengan a invertir. Entonces, si no vienen, digamos, no se dinamiza la economía, como se dice, aparte se saca del Estado, de los servicios que tiene, y la gente lo padece. Y aumenta el endeudamiento. Claro. Porque al bajarte el Producto Bruto Interno, al bajarte todo el funcionamiento de la economía, vos no tenés ingresos y tenés que golpear la puerta de los organismos internacionales y estás en un espiral perverso de endeudamiento, que es un endeudamiento para el asistencialismo. Sí, exactamente, porque además cada vez la idea de atraer grandes capitales del exterior exige más esfuerzos y más sacrificios al país. Claro. Y lo estamos viendo en los últimos proyectos, porque ya no solamente se les exoneran impuestos, se les otorgan zonas francas, sino que además se realizan obras. Correcto. Directamente para las grandes empresas. Ahí tenemos el ferrocarril Vía Central, claro, que prácticamente es un modelo de lo que no debe ser. Exacto. Un ferrocarril que se construye prácticamente al servicio casi exclusivo de una gran empresa transnacional, y que además lo financia el pueblo. Claro. Y además lo financia el pueblo con un costo mucho mayor del costo normal. ¿Por qué? Porque como se precisaba hacer eso, por lo que habían sido los acuerdos firmados con esta empresa, se terminó pagando prácticamente un precio muy superior al de mercado.
Que fue la desesperación, en parte, que yo lo leía en el libro, como que la desesperación que tenía el segundo gobierno de Vázquez de traer algún tipo de inversión que dinamizara un poquito, diera el maquillaje de que la economía se estaba moviendo un poquito en el corto plazo, para decir, miren, no está tan mal esto, no hay tanta recesión, en realidad no se está achicando tanto el Estado, que era lo que realmente estaba pasando, porque como dependés de los ciclos económicos del precio de la soja, del precio de los commodities y de la inversión extranjera directa, cuando viene, cuando no viene, es un ciclo bajo, y cuando viene un poco, maquilla un poco, pero a la larga te deja sin trabajo en el campo, por ejemplo, porque si se incentiva la forestación, si se incentiva la soja, el pequeño productor no puede pagar la renta porque se le vuelve muy costosa frente a la competitividad de los campos y tiene que migrar. Entonces ahí también, digamos, la mentira de que se genera empleo con la atracción de estos capitales. Digo, en la corta, en la concreta, con la construcción de una planta, bueno, ahí quizás sí, pero después a la larga significa un montón de gente que se va, digamos, del campo, que deja de producir y que se va a los cinturones de pobreza de la periferia de las ciudades, ¿no? Sí, exactamente, me deja muy contento porque un poco es la tesis que intentamos desarrollar en el libro y que comprenda la persona que lo lee. Claro. Y bueno, y vemos que tú captaste lo que es uno de los núcleos centrales de los mitos, de los mitos del neoliberalismo. De los mitos del neoliberalismo. Y cada vez se hace más difícil atraer los propios capitales. ¿Por qué? Porque en definitiva ya la economía está tan concentrada, ya está tan en manos de grandes transnacionales, ya se vendió que todo. el campo, ahí está, claro. Que digamos, los lugares donde puede haber cierta rentabilidad capaz de atraer grandes capitales se van limitando, claro, por la propia dinámica del proceso. Entonces, digamos, ahí viene la necesidad de entregar cada vez más, claro, y tristemente otorgar más a los grandes capitales. Y claro, ahí viene también las necesidades políticas de los políticos, que lo que buscan es medrar en el corto plazo y mantener cierto prestigio. Porque claro, necesitan atraer inversiones para decir, estamos haciendo algo, miren que hay empleo. Entonces uno se encuentra, por ejemplo, con, qué sé yo, esto del hidrógeno verde, por decir algo, que en definitiva es transformar agua dulce, agua potable, vida, en combustible. Para Europa. Y en definitiva... Ahí va, para abaratarle a los alemanes que no se pueden beneficiar del gas barato de Rusia. Porque Estados Unidos le prohíbe que le compre a Rusia. Exactamente. Una locura. Y que entonces, son necesidades de grandes corporaciones, ¿no? Porque lo mismo pasó con la soja en su momento, donde en realidad lo que estaba priorizado era venderle al Estado chino, que digamos accedía a un consumo más rico en proteína, entonces tenía que alimentar los chanchos, para eso se cultivaba la soja acá y en Argentina, pero lo que marcaba la necesidad de esas plantaciones no eran las necesidades de los uruguayos, lejos de eso era poder exportar alimentos, ¿no? Y lo mismo pasa con la pasta de celulosa, donde en realidad el eslabón de la producción que nos deja acá, la contaminación y todos esos beneficios que se lleva UPM por la propia ganancia que saca, ¿no? Para los requerimientos de un mercado internacional que necesita celulosa, pero que no tiene para nada en cuenta, digamos, las necesidades que tenemos los uruguayos de mejores escuelas, buena educación, políticas de empleo, todo lo contrario, en realidad vienen, te chupan los recursos, se llevan la rentabilidad, no te pagan impuestos. Aparte no reinvierten en el país, porque no hay una reinversión, no hay una circulación en el país de las ganancias de UPM. Generalmente esos capitales vienen, y tanto con la soja como con las transnacionales Monsanto, DuPont, todas esas en realidad vienen a la plataforma de agua y tierra que tiene el Uruguay, muy rica, de las mejores en el mundo, pero después se lleva la ganancia, no es que la vuelva a invertir en el país y dinamizar, ¿no? Incluso todo eso ha llevado a una concentración de la tierra y extranjerización, como mencionábamos hoy, como mencionaba también Salles hoy, digamos, de la tierra a niveles espectaculares. O sea, yo que ya tengo unos cuantos años, recuerdo un poco la lucha de los cañeros de Utada contra Silvirrosas, las estancias Silvirosas. 30.000 hectáreas. Ahí está. Y hoy estamos hablando de latifundio de 100.000, 200.000 hectáreas en manos de una misma compañía. O sea que aquello quedó a la altura de un felpudo, hablando por una chacrita. Exactamente. Comparado con lo que tiene UPM. Un minifundio. Claro, o sea, exactamente. En definitiva, se ha llevado a niveles de extranjerización y concentración que son históricos, en nombre de la continuidad de la lucha de Raúl Sendic, en algún caso. Claro. O sea que prácticamente... Aberrante. Sí, traicionando. Aberrante. Traicionando la causa. Una estafa intelectual. Yo siempre, quizás para no ser tan duro, pero siempre digo, Artigas tuvo un Rivera y Sendic tuvo un Vázquez. Un Tabaré Vázquez. Exactamente. Ahora, Roca, si yo, en lugar de diputado, hubiese sido electo presidente de la República, y esta es una pregunta que yo sé que es complicada, ¿lo designa usted como...? Ya te digo que no. Ministro en este momento. Ministro de... Claro, pero bueno, no, pero Roca... es un juego. Si me hizo un libro, si salió en los medios, ahora toca gestionar. Y lo nombro ministro de Economía. ¿Se puede salir de este modelo? Las agencias calificadoras de riesgo, los acreedores, los compradores, los importadores, los exportadores, ¿no nos traban? ¿No nos bloquean? Nos van a trabar. Nos traban. Nos van a trabar, y además... Por eso pienso que el tema básico, uno de los temas básicos es acumular fuerza para que cuando se tomen determinadas medidas haya un pueblo atrás apoyándolas, porque también esto va a tener un costo. Aunque hay puntos que
digamos, no podemos mentir, no podemos decir, bueno, si mañana hacemos tales cosas va a ser toda una maravilla, no. Porque el imperialismo castiga. El imperialismo y castiga fuerte. Y castiga fuerte. Por lo tanto, se requiere también avances en conciencia, avances en movilización, una serie de cosas. Y también se requiere la convicción, que es un poco lo que a mí me guía en mucho estos trabajos, que este camino nos conduce a un barranco cada vez peor. Cada vez peor. O sea, es decir, cuando se nos dice, bueno, la alternativa es costosa y tiene dificultades y todo lo que se quiera, pero la continuidad también es costosa, tiene dificultades. Y además ni siquiera tiene el valor de la dignidad. De decir, bueno, vamos a luchar por algo distinto. Correcto. Vamos a algo distinto. Quizás haya que hacerlo de repente, ir tomando determinados puntos. O sea, es casi absurdo que el gran capital no solamente no pague impuestos, sino que reciba beneficios, subsidios de todo tipo. A veces cubiertos, a veces directamente, como decíamos hoy. Que las obras se hagan en función de sus necesidades. Que la tierra de repente, qué sé yo, reforma agraria han hecho países como Taiwán, como Corea del Sur. No estamos hablando de que la reforma agraria es una medida de Corea del Norte. Claro, de solo de Corea del Norte, No. solamente de países socialistas radicales. Sino que ha habido reforma agraria prácticamente en todos los países en serio, ha habido en algún momento una reforma agraria. En todos los países que lograron cierto desarrollo posterior. Es una medida que a mí me parece que, bueno, se podrá marcar, hacerla más despacio, más lenta, ver cómo se va haciendo. Limitar el poder de los bancos. Que ya no se puede decir de un día para el otro, decir, bueno, vamos a estatizar la banca totalmente, pero de repente ir marcando un camino que vaya limitándolo en cuanto a esa impunidad. Es todo lo contrario, ¿no? Vamos camino, ya tenemos la ley de activo financiero que le abrió la puerta a la CBDC, Claro, a la moneda digital de Banco Central. Exactamente. Y ya con eso tiene el control total de la economía y de cada ser humano en particular. O sea que en definitiva estamos viendo que este camino conduce casi irremediablemente, a mi modo de ver, a una nueva crisis, más profunda de repente que las anteriores, tan profunda como las anteriores. Hay que decir también que, claro, un país como Uruguay de repente recibe un préstamo o un apoyo externo y puede tirar un tiempito más. Pero lo que estamos viendo también es una grieta social que se ahonda cada vez más. Imponente. O sea, porque además cuando se dice, bueno, qué terrible, y es terrible, el delito, cómo ha crecido, qué sé yo, pero no se puede atacar el delito si no se atacan las causas económicas que han llevado a la marginación de una gran cantidad de la población, que han llevado a una pérdida de valores, que han llevado a un tema, digamos, no se pueden aislar los temas. Combatir el delito implica cambiar las pautas de la educación, cambiar las pautas de funcionamiento económico. La mejor política económica, mejor dicho, la mejor política social es el empleo. Claro. Mientras se sigan con estos procesos de destrucción de empleo, o con empleo basura, ¿no? Porque de repente se dice, creció tanto el empleo. Uno mira, bueno, que la gente barriendo unas hojitas por allí, claro. Con una, digamos, está viva la cara de ellos que reciben durante un tiempo un cierto estipendio. Pero eso no es en definitiva, es trabajo de calidad. No es un trabajo de calidad. Claro. No es solucionar a la larga el problema, ¿verdad? Al contrario. Porque en definitiva también de repente los gurises se crían cada vez más o en la calle, o en barrios marginales, o en cantegriles, que se van extendiendo. Yo tengo de los pocos beneficios que tiene la vejez, hay cosas que no me la contaron. Hay cosas que las vi. Claro. Allá en los 60 era un escándalo que hubiera un cantegril. El que estaba donde está la cancha de la Luz, allí por la zona de Propios y el Miguelete. Propios y el Miguelete. Hoy hay no sé cuántos cantegriles hay, ¿verdad? Entonces, gente Ese en lo la calle. sacaron, ese lo escondieron. Ese lo escondieron. Ese lo escondieron. Gente durmiendo en la calle, un escándalo. Un Hoy escándalo. lo estamos tomando como algo absolutamente normal. Madres con los niños prácticamente en la falda ahí, en la A la calle. intemperie. Gente de repente, digamos, consumiendo allí en la calle, que uno dice, bueno, el tema es el consumo. No, el tema son las causas que llevan al consumo. Correcto. Claro. O sea, en definitiva también, si no se empieza a atacar todo ese tipo de cosas, vamos cada vez. Hay un tema cultural entonces también que en Hay un realidad tema no cultural. nos hemos Hay degradado valores que nos van culturalmente. llevando. Mira, tengo una anécdota que prácticamente marca un poco lo que es el peso de la cultura. Mi hija estaba en una vuelta, en una parada de docente, esperando el ómnibus. Vino una moto, le arrebató el celular. El loco mira y se dice, tenés esta porquería, ¿para qué la quiero? Se le devolvió. O sea, digamos, Claro. Sí, hasta sí. el tipo que chorrea, busca cosas de marca Consumo, seguro. y consumo. O sea, lo que se ha llevado también, lo que hay detrás de todo esto también, es el estímulo que ha habido a un hiperconsumismo, que ha llevado a mucha gente a endeudarse a niveles brutales, además que ha llevado también a una pérdida de valores en función de llegar a ese consumo, y que hoy lleva a situaciones que en muchos casos son casi desesperadas o desesperantes, ¿verdad? Pero que en muchos casos también lleva a la evasión, y allí dentro de eso aparecen toda una serie de fenómenos, que desde el que va en el ómnibus mirando continuamente, no veo mal, que mire el celular, fenómeno, es parte de lo que hay hoy, es parte de lo que se mira, es parte de lo que... Pero que también hay gente que está en las 24 horas con eso de la cosa. Vos decís que desde chico, digamos, el tema del plan Ceibal es una cosa que perjudicó en cuanto a no mostrar otras alternativas que Por lo menos permiten... nunca había una evaluación que se dijera el plan Ceibal tuvo tal efecto positivo o negativo. Porque en definitiva, ¿cuál es el efecto de todo ese tipo de cosas? Decir, bueno, hoy tenemos estudiantes más calificados que llegan con mejor preparación a los ámbitos superiores de estudio, a todo eso. Sí, desarrollo.
¿Eso ha sido así o no? No. No. Un bochorno. Claramente no. Entonces, uno mira que eso fue una forma también de estimular determinado consumismo. Y reitero, no está mal en sí que la gente busque mejorar su calidad de vida, que trate de vivir mejor. Lo que no se puede es enfocar todo en esa dirección. Y todo en nombre de un presidente que es austero, que vive, que es el presidente más pobre del mundo, pero al mismo tiempo se abría la economía, se estimulaba ese consumo. Estamos viendo que hay de repente venta de autos a 5 años plazo, a 60 meses. Uh-huh. Y además cuando uno mira la tasa de interés, a la gente le están arrancando la cabeza. Exactamente, eso es muy importante que lo digas. Son unas tasas altísimas. Son unas tasas brutales. Negocio brutal. Espectaculares, o sea, espectaculares en el más sentido, ¿verdad? Sí, claro. O sea que en definitiva... Es un negocio financiero. Es un negocio financiero, financiero. Y además, uno mira, las recomendaciones recientes del fondo, ¿cuáles son? A ver. Estimular más el crédito. Mayor acceso al crédito. En un país donde hay 800.000 personas que ya no pueden pagar o que tienen dificultad para pagar. Que vos prendés la televisión y el 90% de los reclames tienen que ver con comprar esto, comprar lo otro y endeudarte para comprar esto, exactamente. Tal crédito, el regalo, digamos. Y en definitiva lo que plantea el fondo como gran solución es mayor acceso al crédito. O sea, estos tipos ni siquiera miraron la realidad de Uruguay. Tienen una matriz, que es la misma. En Malawi, en Uruguay, en El Salvador, proponemos exactamente lo mismo. Ni siquiera se rompen la cabeza para ver la realidad del país. Claro. Entonces vos mirá lo que son los consejos, hace 50, 60 años que son lo mismo. Y en todos los países del mundo son los mismos, con una diferencia. A los países pobres los obligan a cumplirlo. A los países ricos no. Que son ellos los que hacen la norma. Claro. O sea que, en definitiva, todo eso está mostrando lo que es esta realidad. ¿No? Es un poco, los países ricos es, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Porque ellos sí, su industria la protegen. Claro. Ellos sí, bueno, y ahora el caso de Estados Unidos es muy clarito. Votaron a Trump porque plantea proteger sus industrias. Exactamente. Entonces, ese es el motivo del voto a Trump. Ese es el motivo del voto a Trump. Y lo busca proteger del taller del mundo, de un taller que es prácticamente indesafiable por, según tengo entendido, usted me corregirá, economista, la economía de escala. Exactamente. Los tipos se ponen a producir camisas y en el Uruguay producir 40.000 camisas puede saturar la plaza. Para ellos 40.000 camisas son, no sé, 2 horas de trabajo. Te producen 40 millones de camisas, por ejemplo. Ahora, ¿es posible también que China haya hecho algo bien en este modelo, digamos, que va hacia el consumismo, ¿no? Porque estamos hablando de eso. Pero dentro de eso, ¿no? Porque un país que era, digamos, pobre, como la rural China, y pobre, recibió capitales, pero en definitiva algo bien hizo, por lo menos desde mi percepción, por lo menos desde lo educativo, para generar condiciones que después le dieran un cierto potencial al país, porque bueno, después necesita gente con muy buenas calificaciones, gente que sepa trabajar en estos talleres que estamos diciendo. Entonces, algo bien tuvo que haber hecho al recibir a los capitales que llegan en los 70, ¿no? O sea, y yo digo, ¿por qué no copiamos sacando que es para, digamos, simplemente vender y vender productos y, bueno, contaminar, un montón de cosas? Pero, digamos, en algún momento dijeron, bueno, pero algo se puede aplicar con respecto a la política educativa para que la gente eleve el nivel y también tenga, digamos, la posibilidad de que el país salga adelante. Claro, ¿no? Previo a su apertura al ingreso de capitales, hizo una revolución. Entre otras cosas, hizo una reforma agraria. Entre otras cosas, integró mucha gente a la posibilidad de comenzar a consumir. O sea que, digamos, hubo una revolución agraria previa o paralela que se hizo con la época de Mao. O sea, cuando vino la atracción de capitales del exterior, ella aseguró una base de que, por un lado, había una educación que se había ido superando, y por el otro también. Era, bueno, vos traes el capital, pero después nos tenés que enseñar cómo se hace. No es solamente traer capital. Porque a veces se confunde técnica como Entonces hubo condiciones. Para la atracción de capitales hubo condiciones. Hubo condiciones. No como acá que, al contrario, estamos, digamos, prácticamente poniendo un cartelito de decir, nos vendemos, vengan, no vendemos. Hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran, contaminen. No, ahí por lo menos hubo una cierta soberanía de decir, bueno, traigan capital, no hay problema, pero también tienen que enseñar, dejar algo en el país. Claro, supongo que de ahí también se hicieron potencia. Tenían que, digamos, reinvertir una parte de sus ingresos. Eran otras condiciones. También hay que decir otra cosa, que jugaban con un mercado de cientos de millones de... Claro. 1.300 millones en aquella época, 1.480. Un elemento con el cual Uruguay no puede jugar. Claro, pero también podemos jugar con otra cosa. También nuestra necesidad de empleo son también mucho menores. Exacto. Claro. Y tenemos muchos recursos. Entonces también podríamos de repente ubicar sectores clave. Hay sectores que incluso yo no sé, porque no sé. Digamos, la pesca, la forma que se subutiliza la pesca. La forma se pescan determinada cantidad de peces y un porcentaje enorme se vuelve a tirar al agua, muerto. Ni siquiera hay política para decir, vamos a aprovechar esto para llevar a las escuelas, a la policía, al ejército, a los presos, digamos, sectores que puedan consumir eso es un crimen. Claro. Que, digamos, entonces todo eso, la pesca artesanal.
¿Cuánto empleo se podría generar con la pesca artesanal? Y sin embargo, no. Yo quiero introducir otro tema que es escabroso, el tamaño del Estado. El tamaño del Estado que demanda también una política tributaria para poder recabar y pagar. Yo advierto, por ejemplo, que tenemos una cantidad de instituciones que son subperfectantes, que vale decir, duplican funciones. Tenemos una cantidad de secretarías que duplican funciones. Tenemos una cantidad de instituciones que pueden estar sobredimensionadas en su número de funcionarios, que obedecen más bien a una suerte de asistencialismo encubierto que a una realidad o necesidad del Estado. Yo no puedo reducir el Estado sin crear trabajo donde llevar a esa gente. Claro, y además también ¿cuál es la composición hoy por hoy del trabajador del Estado? Prácticamente hay un porcentaje muy elevado que es el ejército y la policía, que eso difícilmente se reduzca en el marco de este modelo, ¿verdad? O sea, otra parte importante es la educación, otra parte es la salud pública. O sea que haya una serie de actividades que se podría de repente racionalizar, también es cierto. Pero cuando vemos lo que es la composición del trabajo público, gran parte de él es muy difícil de reducir, por lo menos en cantidades importantes. Y además también otro elemento que a veces no se menciona mucho, es que dentro del gasto del Estado, todo el empleo público, es poco más del 20% del gasto. El resto del gasto son intereses de deuda, que llega prácticamente... Es muy importante lo que dijo, presten atención. Porque el discurso tesonero de achicar el Estado, ¿cuánto significa el presupuesto entonces? ¿Cuánto significa en el presupuesto el gasto solamente por concepto de sueldos? ¿O el gasto total del Estado? Dentro del gasto total del Estado, sí. Los salarios públicos representan el 20%, poquito más. De repente si le agregamos los aportes a la seguridad social. Mientras que, por ejemplo, todos los subsidios que hay del gran capital, intereses de deuda, sí, ¿cuánto representa? Una serie de tercerizaciones que hay por allí en la vuelta, en el caso de la salud, en el caso de la propia educación, representan el grueso del gasto del Estado. El pago de los intereses, 11%, decía yo. El pago de los intereses es el 11%. Y las exoneraciones tributarias, a diferencia de lo que es otros países de América Latina, que tienen el 3% del PBI, acá es el 6 o 7, ¿no? Aquí son el 6 o 7%. Ahí está. Tenemos todo el papel de las zonas francas, Bueno, sí. O sea que en definitiva el Estado hay que racionalizarlo, pero ¿por qué no lo racionalizan tanto? Porque en definitiva gran parte del gasto es directamente subsidios encubiertos al capital. Claro. Porque además muchas veces lo que se ha llevado también, se dice, bueno, redujimos en tantos trabajadores acá esta área. De repente es cierto. Pero por otro lado se está pagando una tercerizada que se le está pagando tanto más. Y en definitiva hay un intermediario que es el que se lleva la parte del león dentro de esa tercerizada. O sea que es un tema bastante más complejo de lo que parece, y por eso es que en definitiva, cuando uno mira lo que ha pasado en esos planos, los efectos han sido bastante pobres, y en general lo que ha llevado, por ejemplo, bueno, en la enseñanza, que cada vez los docentes tienen más alumnos, o cosas de ese tipo, ¿verdad? Sí, tú decías en uno de los videos que yo vi que, digamos, la política que se impuso a través de la LUC era el 3 por 1, o sea que si se jubilaban 3 personas, ingresaba una. Y eso en realidad va deteriorando el servicio, ¿no? Y a la vez, es lo que tú decís, en el corto plazo, cuando, digamos, le vas sacando personal a las distintas funciones que tiene el Estado, muchas veces tenés que hacer el trabajo sí o sí, y eso termina repercutiendo en lo que tú decís, contratando una tercerizada que te sale más todavía. Entonces, al final, es peor. Entonces, esa política, el 3 por 2, el 3 por 1, es sí. la peor forma de reducir, aunque se quisiera reducir. Pero es la peor forma de reducir el tamaño del Estado, porque es en el hacer. Porque, digamos, no depende de cuánta gente vieja hay en determinada función. Además, también hay actividades que son más, ¿cómo te voy a decir? Hay técnicas que son más necesarias que otras. Yo no puedo decir aquí somos 4, vamos a bajar a 2. Porque de repente él tiene una función que tú no la puedes cumplir o que no la puedes cumplir. O sea que, en definitiva, cuando hay equipo de trabajo, vos no podés decir de cada 3 repongo 1 o repongo 2. Es un disparate. Vos lo que tenés que decir eventualmente, bueno, para esta tarea, para cumplirla bien, se precisan tanto. Claro. Si tengo 2, contrato más, porque no alcanzan. Si tengo más de 4, reduzco 1 porque está sobrando. Pero, digamos, lo que no puede dejar librado es decir, bueno, un tema cuantitativo, ¿no? Como llevo de 4 a 3 o de 4 a 2, de 3 a 2, digamos, no. Sí. No es un tema no es un partido de fútbol que decir, hago 2 goles, 3 goles, reduzco aquí. Exacto. Es un tema de racionalizar un poco lo que es un funcionamiento. Y es cierto lo que tú decías, puede haber una serie de funciones, de cosas que están repetidas, que se deben analizar bien en detalle, pero que en definitiva también hay mucho mito respecto a la estructura del gasto público, ¿verdad? Que, reitero, en gran parte tiene que ver con la propia
¿Y qué se puede hacer? asistencia. ¿Qué se puede hacer, digamos, con el tema a través del presupuesto, ¿no? ¿Cómo se podría ir pensando en otro modelo o ir tendiendo, digamos, este modelo que es tan, digamos, extractivista, tan colonialista, tan reprimarizador que tenemos a través de la ley del presupuesto? ¿Es posible introducir en cosas quizás que sean quirúrgicas? Porque ya sabemos que si te metes muy de lleno, en realidad te salta el sistema financiero, te saltan las calificadoras de riesgo, empieza el susto ¿no? ¿Qué se puede hacer a través del presupuesto? ¿Hay ítems que sean más importantes que otros? Sí, ¿o no? yo creo que sí, yo creo que hay que racionalizar, entre otras cosas, muchas de las exoneraciones fiscales que se están otorgando. Porque a veces el presupuesto se mira la parte del gasto, pero se mira menos la parte de los ingresos. Hay toda una cuota en la cual, yo por el contrario de lo que dicen que no vamos a aumentar los impuestos, creo que es necesario aumentar ciertos impuestos, poner ciertos impuestos. No solamente por un tema fiscal, sino también hasta por un tema de protección a determinados sectores. Yo digo, bueno, por ejemplo, hay que dinamizar a mi gusto la industria del cuero. No puede ser que exportemos el cuero cada vez con menos trabajo incorporado. Claro. Hay que dinamizar ciertos procesamientos de la carne. Cada vez más la carne se puede vender con paquetitos en los cuales tenga la ensaladita, la cosa, digamos, y no vender el cuarto trasero, el cuarto delantero. O sea, la lana. Podemos dinamizar toda una serie de actividades que pueden tener con artesanías incluso, porque de repente hay todo un campo para desarrollar toda una serie de artesanías. Y bueno, y también, yo soy un viejo estatista, digamos, si se quiere, pero digamos, por ejemplo, creo que es necesario recrear, por ejemplo, entre testigos en algunas actividades. La carne es una de ellas. De repente no se puede crear un frigorífico nacional como el que había 50 años atrás o 40 años atrás, porque estamos en otras condiciones. Pero crear frigoríficos municipales en determinadas zonas que sirvan de control a los frigoríficos extranjeros y que sirvan de ente testigo, o que sirvan para que llegue más barata la carne a determinados sectores. O crear un organismo tipo como el que había en subsistencia, que compren de repente directamente al productor determinados artículos, e incluso hasta beneficiando al productor, que hoy por hoy se ve sujeto a una serie de intermediarios, claro, y que permita llegar de forma más barata. Bueno, los frigoríficos ahora están en manos de un oligopolio de capitales brasileros. Claro, ¿no? O sea, además, no hay soberanía alimentaria ninguna, tampoco. Y además tú fíjate lo que es la situación. Aquí dice, bueno, los defensores de la competencia, ¿qué es lo que están planteando? Bueno, no, nos oponemos a esta fusión, qué sé yo. Ahora, ¿cómo evito yo que Minerva y Marfrig vendan la acción uno a otro en Brasil? Y eso repercute sobre acá. ¿Cómo hago? No tengo herramientas, no puedo hacerlo. Lo que sí puedo crear de repente son, reitero, algunos frigoríficos o ventas que puedan, o un frigorífico pesquero. Hay alimentos que se está desperdiciando. Una vuelta con un productor de conejos. Los conejos se reproducen como conejos, hablando pronto y mal. Hasta el tema, ¿verdad? ¿Y cuál es el tema que tienen? Que no tienen frío para la conservación. Algo similar pasó con el ñandú. Entonces, de repente, no se puede crear, es tan caro de repente decir, vamos a crear un frigorífico para promocionar determinadas actividades que pueden tener un cierto desarrollo y llevar la alimentación a la gente. Claro. Es decir, pero implica todo pensar al revés. Un poco, voy al último capítulo del libro. Es decir, si dejamos todo librado a que la rentabilidad guíe las inversiones, vemos lo que vemos. ¿Qué es lo más rentable en el mundo hoy? ¿Qué es lo más rentable? Lo financiero. Lo financiero, producir armas y producir droga. O matar animales exóticos y venderlos. Eso es lo que me dicen cuando me dicen, el mercado debe guiar las inversiones, dejemos que las señale el mercado. ¿El mercado qué dice? El mundo precisa de armas, precisa de destrucción, precisa de guerra y precisa de droga. Y sexo. Ahí va. Tráfico de niños. Y tráfico de niños. Ese es el mercado. Entonces yo digo, bueno, vamos a pensar al revés. Vamos a pensar en lo que podamos. Un mundo desde la necesidad de la gente. Claro. De un mundo y en definitiva la necesidad de la gente, ¿cuáles son las alimentales? Defender el agua dulce, defender la alimentación, defender la vivienda, defender el abrigo. Pero ahí tenemos un problema, Roca. ¿Cómo explicamos el fracaso rotundo del socialismo real? ¿Cómo explicamos la caída de la Unión Soviética? ¿Cómo explicamos la pobreza de Cuba, que además yo estuve? No me sí, yo también he estado. Ahí está, un fracaso total y absoluto. ¿Cómo explicamos la transformación de Vietnam, que de una guerra que le costó 3 millones de muertes, ahora adoran a Estados Unidos y tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos? Bueno, hay dos o tres, para mi modo de ver, y dos o tres explicaciones que obviamente también, a veces tendría que conocer mucho más la realidad de lo que conozco, ¿no? También tengo que decir una cosa, en Cuba no vi hambre en el sentido de niños en la calle o gente que estuviera. Es más, vimos una gente que nos vino a pedir alimento, le dimos una banana en lo que estaba en el grupo y después fue y la tiró a la basura. O sea, digamos que también hay problemas que tiene Cuba, pero además los países que intentaron construir el socialismo, aún con todas las dificultades, se enfrentaron a la hostilidad de todo el mundo. O sea, prácticamente tuvieron que remar absolutamente contra la corriente. Rusia, la ex Unión Soviética, digamos, también tuve la oportunidad de visitarla. Hoy tiene obras maravillosas. O sea, el subte de Moscú y le hicieron rodeado de enemigos, en guerra, digamos,
habiendo soportado desde el comienzo de la revolución, digamos, Bueno, pero implosionó. El subte es precioso. Agradecido. Claro, yo también lo conozco. Pero yo hablé con los rusos, mediante mi nieto que podía hablar en inglés con algunos rusos que hablan inglés. Además, por ejemplo, San Petersburgo es totalmente cosmopolita. Sí, Te encontrabas con un japonés, con un argentino, con un ecuatoriano, entonces se podía hablar. Y bueno, ¿quién sabe de nada con el sistema socialista? No Claro, lo se que pasa sabe es que ya nada. estas generaciones actuales ni siquiera lo conocieron. Claro. Aparte de las deformaciones que tuvo, obviamente, Propagandístico en también. su desarrollo, que también. Y además en su momento pudieron ser un bloque enorme en el mundo, el más grande del mundo, y estaban solamente preocupados por la guerra que se iba a dar entre ellos, que fue el conflicto Sí, China, no, China-Rusia. evidentemente. Sí, pero lo que Ahora, pasa es que si lo también- llevas al extremo, yo entiendo lo que vos decís, pero no tenés por qué caer en extremo para tener un Estado un poco más fortalecido, Claro. que por lo menos pueda tener buenos servicios de salud, de educación, también no olvidemos política que de la empleo. Rusia- No tenés que llegar a la el intento de expropiación Rusia para socialista poder... fue a partir del zarismo, ¿no? Fue a partir de lo que era Rusia en la época de los zares, o sea, un país totalmente, digamos, con Agrario, rural. agrario, rural, con un agro que estaba destrozado por la guerra del 14, o sea, reitero, un intento de construcción rodeado de enemigos, y después tuvieron también lo que fue la invasión del nazismo, o sea que todos los procesos revolucionarios jugaron contra la corriente, ¿no? Jugaron directamente y totalmente contra la corriente, lo cual por sí solo pueden explicar determinadas desviaciones y toda una serie de elementos, pero que también marca la necesidad, por un lado, de lo que decíamos hoy, digamos, no hay proceso que pueda avanzar si no es sobre la base de la conciencia del pueblo y sobre la base de la participación El y sistema que sea. el sistema que sea. Pero hay una cosa además muy curiosa. Cuando se habla del sistema capitalista liberal y se dice poco Estado, es falso. Es falso. Las grandes corporaciones son las que hacen más negocio con el Estado. Sin duda, sin Por lo duda. tanto, cuando un liberal te dice, no, la libertad del mercado, los capitales, los grandes capitales, las grandes corporaciones son parasitarias del Estado. Exactamente. Se benefician con este tipo de políticas de incentivo. Eso es el Estado subsidiando capitales. Pero además, Eso es estatismo. ¿Cómo salió Claro. Uruguay de la crisis bancaria? Endeudándose muchas veces con las casas matrices para prestarle dinero a sus filiales que estaban quebradas. ¿Y quién la financió? Absolutamente el Estado. Además, en el propio Estados Unidos, ¿qué pasó? ¿Cómo Y el salió también? rescate de la hipoteca subprime, Ah, que se exactamente. la pusieron al mando al estafador, se la pusieron al mando a Larry Fink, que había sido el que había promovido toda la titulación de Exactamente. Y, de la además deuda. y bueno, la industria bélica está toda financiada en definitiva también por los propios Estados. La industria bélica que es una industria privada que la banca el Estado. Que la banca en definitiva el Y Estado. que cuando alguien le La- quiere meter la mano y sacarle negocio, le vuelan la cabeza. La demanda proviene prácticamente, y bueno, en un mundo que también decimos, un poco también, es parte de la tesis del libro, ¿no? De ese capítulo, un poco que el mundo se parece extraordinariamente, de forma muy curiosa, en los comienzos del siglo XX. Es decir, con un mundo en conflicto entre centros imperiales. Y centros imperiales que son cada vez más belicistas, que se enfrentan cada vez más entre sí, y que toman las poblaciones rehenes, porque los que mueren en general, uno se imagina, ¿no? Lo que es estar de repente en tu casa y que sentís volar un avión que te puede volar una bomba. Sí, ni que hablar. O que te vengan a buscar a tu hijo Ahí para que vaya a pelear al Para que frente, vaya a ¿no? pelear, que si no te lo fusilan, si no va Exactamente. a Sabiendo que, pelear. por ejemplo, Vamos. la reconstrucción de Ucrania ya está pactada para Larry Fink. Y Exacto. sabiendo que Putin sabía que antes de invadir, que la reconstrucción la iba a tener BlackRock. Vale decir que fue pactado todo. Y la invasión en Irak, digamos, ya estaba digamos, ya estaba todo, hasta cuáles iban a ser las compañías que iban a reconstruir, lo que fue una invasión que se hizo con el argumento de que Irak estaba Dick desarrollando Cheney. armas nucleares. O sea, también sobre la base de la mentira, lo que ha sido también Las conspiraciones. la expansión, ahí está. Las conspiraciones. Es como funciona el mundo. Por eso cuando te dicen conspiranoico, el que te lo dice es un imbécil. Y lo que te dice es un halago. ¿Te das cuenta? Cuando un tipo, vos sos conspiranoico, vos sos imbécil, y para mí es un halago, porque la historia de la humanidad es la historia de las conspiraciones.